Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Estamos muy contentos de estar reunidos el día de hoy para poder bendecir, poder alabar el nombre de nuestro Señor. Así que dispón tu corazón en este momento, donde quiera que tú estés. Pon tu corazón en sintonía con el Señor para poderlo adorar, para poderlo alabar en esta hora. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 108. Salmo 108, y vamos a leer el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. A ti cantamos, Señor, a ti adoramos tu nombre. Hemos venido a cantarte, a adorarte, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos, Señor, amamos todo de ti. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos eres quien nos libera, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos Cantemos a su nombre. con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos eres quien nos libera, eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar a su nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Cantamos alegres a ti, Señor. Aleluya. Abre tu Biblia en el Salmo 103.
Te bendecimos, Señor. Salmo 103, y te invito a que leamos juntos los versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí en donde estás te pido que hagamos una oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y ora al Señor, tomando en cuenta esto que acabamos de leer. Si el Señor te ha bendecido, si el Señor te ha dado todo lo que tienes, te ha perdonado tus iniquidades, te ha sanado todas tus dolencias, ha rescatado del hoyo tu vida, quien ha saciado de bien tu boca. Si Dios lo ha hecho, levanta tus manos y ora delante de Él. Dios, te damos gracias. Gracias porque podemos decir que hasta aquí tú has estado con nosotros. Mi alma te bendice, mi alma te adora. Mi alma sabe, Señor, de lo que tú has hecho, de lo que me has librado, de lo que me has sacado. Y por eso en esta hora rindo mi alabanza a ti, Señor, rindo mi adoración a tu nombre, Padre. Toda mi gratitud está puesta delante de ti. Que mi vida, Señor, sea un altar de adoración a tu nombre, Señor. Porque hay muchas razones por las cuales agradecerte, por las cuales, Señor, yo pueda levantar mi voz y adorarte. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi
con nuestras manos levantadas, queremos darte las gracias. Gracias por esa presencia tan hermosa, Señor. Te pedimos, Señor, que satures nuestra alma de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes, Señor, que nuestra copa rebose, Señor, de tu presencia. Un destello de tu gloria.
corazón, Señor. Esa es nuestra oración. Grandes en Dios. Somos grandes en Dios. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias una vez más porque nos permites escudriñar tu palabra y saber que aquí tendremos palabras de vida eterna para nosotros. Aquí encontraremos el rumbo para nuestra vida. Como cantábamos hace un momento, aquí tendremos la luz porque tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros pasos, que alumbra nuestro camino. Y hoy queremos una vez más que alumbres nuestras vidas, que abras nuestros ojos, que nos permitas ver las cosas como tú las ves. A través de esta palabra, Señor, rompe y quebranta nuestros corazones. Si todavía hay orgullo, ego en nosotros, ayúdanos, Señor, a ser quebrantados para ser cada día más a tu imagen y a tu semejanza. Espíritu Santo, toma este tiempo para convencer nuestras vidas, a cada uno de nosotros en lo que debemos corregir, lo que debemos hacer, lo que debemos detener, lo que debemos avanzar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir lo que tú quieres mostrarnos en el nombre de Cristo Jesús. Destapa nuestros oídos, aclara nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Grandes en Dios. La grandeza es un término bastante común, bastante utilizado hoy por hoy en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de que alguien es grande, hablamos de que alguien es destacado, alguien es excelente en lo que hace, es magnífico. Por eso les gusta muchas veces en el deporte, sobre todo, utilizar frases como el más grande de todos los tiempos, refiriéndose a que un deportista es el mejor deportista en ese deporte o el mejor atleta en el deporte que ha transitado de todos los tiempos, porque grandeza es excelencia, es magnificencia, es ser destacado en algo. Nosotros los cristianos fuimos llamados por un Dios grande y en Dios somos grandes. La única manera en que podemos ser grandes es en Dios. La única manera en que podemos ser grandes es en Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Acompáñeme por favor ahí en las escrituras. Esta carta preciosa que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, el capítulo 1, que es un capítulo muy conocido. Los versículos del 26 al 31 me confirman que la única manera de ser grandes es en Dios. Primero a los Corintios 1 del 26 en adelante, Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, o sea, sabios, poderosos, ni muchos nobles, o sea, de la realeza. O sea, no hay nadie grande entre vosotros, sino que de lo necio del mundo, usted puede ir diciendo amén, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, lo que no valía nada, lo que no significaba nada, para deshacer lo que es, a fin, vea, este es el versículo clave que quiero enfatizar, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El único grande es Dios. Nosotros somos grandes en Dios. Versículo 30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La única manera de ser grandes es en Dios. Porque hay una realidad que no podemos negar, y esa realidad está en el versículo 25. Dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, lo que Dios menos sabe es más grande que todo lo que nosotros sabemos y hemos acumulado de conocimientos a lo largo de la existencia. Esto es una frase para determinar dónde está Dios y dónde estamos nosotros. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es que Dios sea insensato ni que Dios sea débil, sino lo que quiere decir este versículo es que Dios es Dios y yo soy yo. Dios es grande y yo soy pequeño. Yo soy vil, necio, de lo menospreciado, de lo que no era, y en Dios puedo ser grande porque Él es grande.
Quiero enfatizar esta gran verdad, que es una gran verdad bíblica, y quiero sembrarla en tu corazón. Yo sé que tú lo conoces, pero hoy Dios me ha pedido que lo confirme. Dios es grande. Puedes decirlo desde tu casa, en el lugar donde estés. Dios es grande. Y puedes creerlo en tu corazón y decir: Dios es grande. El Salmo 77, que es uno de mis salmos favoritos por mucho de lo que contiene estos versos que quiero leer. El Salmo 77, en los versículos 13 y 14, el salmista llega a esta conclusión: oh Dios, santo es tu camino. Y luego se pregunta el salmista en una forma de la mayéutica, es decir, no es que no sepa la respuesta, sino para hacernos reflexionar y reflexionar a sí mismo. El salmista dice: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? La respuesta es nada, nadie. Y dice el verso siguiente: porque tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorios en los pueblos tu poder. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ningún Dios es más grande que nuestro Dios. Salmo 95, unas páginas más adelante, en el versículo número 3, sígame ahí con su vista, dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande. Vea cómo estos pasajes que escogí hablan de la comparación entre Dios y los ídolos, entre Dios y otros dioses. Porque es Dios nuestro Dios grandioso. ¿Quién hay más grande que nuestro Dios? Y en el Salmo 95 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay nadie que sea igual a Dios. Salmo 135, en los versículos 5 y 6, búsquelo por favor, dice: porque yo sé que Jehová es grande. El salmista tenía claro que Dios es grande. Porque yo sé, y quizá usted pueda decir conmigo: yo también sé que Dios es grande. Y el Señor nuestro, otra vez énfasis entre Dios y los ídolos, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Por qué Dios es grande? Porque todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es grande. Salmo 145, versículo 3. Un salmo que se ha hecho canción en muchas versiones. El verso 3 dice: grande es Jehová. Otra vez: grande es Jehová, y por su grandeza Él es digno de que tú y yo le alabemos con la supremacía que Él merece. Y luego viene una gran verdad: y su grandeza es inescrutable. Nadie puede llegar a estudiar lo grande que es Dios. A lo más que podemos llegar a decir es como el salmista: cuando veo los cielos sobra de tus dedos, reconozco quién eres tú y quién soy yo, que es el hombre para que tengas de memoria. A lo más que llegamos es a contemplar las estrellas y ver lo ancho y largo del universo y lo grande del universo, y pensar: es los cielos, el universo, los que cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos un Dios grande. Alguien diga amén. Tenemos un Dios grande. Conocer a Dios es llegar a reconocer que Él es grande. Conocer a Dios es reconocer que Él es grande y que hace cosas grandes. Dios es grande y hace cosas grandes. Un Dios grande no puede hacer cosillas. Dios grande hace cosas grandes. Él es poderoso, hace cosas poderosas. Conocer a Dios es reconocer que Él es grande. Éxodo capítulo número 18, un pasaje bastante bonito para poder platicar acerca de esto. Todos los salmos que leí hablan de la grandeza de Dios comparado con otros dioses o con ídolos. Y el salmista decía: ¿qué Dios es tan grande como el nuestro? Dios es rey y soberano sobre los dioses. No hay nadie como Él. Él es grande y digno de suprema alabanza, y su grandeza ni siquiera la podemos comprender. Es inescrutable. Y en Éxodo 18 encuentro este pasaje, este encuentro entre Jetro y Moisés. Por alguna razón Moisés había mandado a su esposa y a sus hijos con su suegro Jetro, quizá por los peligros que había en Egipto, en lo que salían de Egipto. Pero cuando una vez que salen, entonces Jetro regresa con Moisés, se encuentran en el desierto. Parece que se encuentran en el mismísimo lugar en que Dios había llamado a Moisés, al lado del monte Sinaí. Y es ahí donde Jetro le lleva a la esposa y a los hijos a Moisés. Se encuentran ellos, se abrazan, se saludan. Todo esto está ahí en el pasaje. Pero quiero que usted observe cómo el versículo número 8 de Éxodo 18 dice que Moisés le contó a su suegro
Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho en Egipto, a Faraón, a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Pero mire que no solo Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho en Egipto, sino que dice el verso 9 que Jetro se alegró. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Verso 10. Y entonces Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11, que es el versículo clave de este pasaje. Jetro reconoce, dice: ahora conozco. Conocer a Dios es reconocer que Él es grande y que hace cosas grandes. Jetro, escúcheme bien, que no era del pueblo de Israel, era un madianita. De hecho dice el versículo primero que era sacerdote de Madián, y no es el único pasaje que habla que era sacerdote de Madián. ¿Qué clase de sacerdote era? ¿A quién adoraba? ¿Quién era su Dios? Le debo recordar el origen de los madianitas para poderle explicar esto que quiero de verdad concentrarme en que usted lo entienda y que usted y yo podamos descubrir estas grandes verdades, que conocer a Dios es reconocer su grandeza y saber que Él hace cosas grandes. Jetro era del pueblo de Madián, era un sacerdote en Madián. Madián es uno de los hijos de Abraham, de su segundo matrimonio, si me lo permite decir así. Cuando Sara murió, Abraham tomó a otra mujer por esposa. Génesis capítulo número 25, llamada Sétura. Dentro de los hijos que tuvo con ella está Madián. Madián creció al lado de su padre Abraham. Pregunto para que usted medite: ¿en qué Dios creía Abraham? En el Dios de la Biblia, en Jehová. Dios lo había llamado, él le había creído, había sido fiel a él, lo había conocido, Dios se había revelado a él, y esta fe y este conocimiento se lo había transmitido sin duda a sus hijos. Uno de ellos, Madián. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de Madián, no hablamos de un pueblo 100% pagano, pero tampoco puedo hablar de un pueblo 100% bíblico o que creía en Jehová como el Dios de todas las cosas, como el único Dios. No. El pueblo de Madián tenía un cúmulo de dioses, entre los cuales estaba Jehová. ¿A Jehová lo consideraban un Dios? Claro, porque Abraham así se lo había enseñado a su hijo y su hijo a sus hijos, pero también habían adoptado otra clase de dioses. Jetro, que era un sacerdote en Madián, practica esta religión politeísta. Dentro de los dioses en los que cree está Jehová, pero es un Dios más. Cuando se encuentra con Moisés y Moisés le cuenta, versículo 8, todas las cosas que Jehová hizo por su pueblo, él se alegró, versículo número 9, y comenzó a bendecir a Dios. Y esta es la declaración importante, el versículo número 11, cuando Jetro, sacerdote de Madián, un sacerdote que adora a muchos dioses, entre los cuales estaba Jehová, él reconoce y dice: ahora conozco. Ahora conozco. O sea, estoy convencido. La literalidad del hebreo es: ahora sé. Había adorado a muchos dioses, creía que Jehová era uno más, pero ahora sé, ahora conozco. La mejor manera de conocer a Dios es reconocer que Él es el Dios grande, que no hay nadie como Él y que Él hace cosas grandes. Y esto es lo que reconoce Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande, como el salmista, que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, vea cómo su reconocimiento fue real, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Qué reconoce Jetro en este punto? Un sacerdote que conoce muchos dioses, que tiene muchos ídolos, pero cuando escucha, oye y se encuentra con las maravillas que nuestro Dios hace, entonces él queda convencido y dice: ahora sé que el mero bueno de los dioses en los que yo creía es Jehová, es nuestro Dios. Conocer a Dios es reconocer que Él es grande y que hace cosas grandes, milagros grandes, obras espectaculares, situaciones inexplicables para nosotros como seres humanos
¿Sabe, hermano? Porque usted y yo debemos aprender a creer y a reconocer que Dios es grande. Porque cuando reconozco que Dios es grande, vivo más tranquilo. Si ese Dios grande es mi papá, entonces vivo más tranquilo. Y no vivo con temor a lo que sucederá, a cómo se va a convertir la vida, en qué se va a convertir la vida. No vivo con temor de si vendrán seres extraterrestres a invadir la tierra. Bueno, no es así. Dios es grande, Él está por encima de todo. El Dios de la Biblia, el Dios en el que creo, es un Dios grande. Y conocer a Dios es reconocer su grandeza y que hace cosas grandes. Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo número 3, hace este mismo reconocimiento, y quiero que me acompañe ya. El libro de Deuteronomio lo escribió Moisés ya en la última etapa de su vida, cuando está entregando el liderazgo a Josué. Él sabe que no va a entrar a la tierra prometida, pero hace su último intento con Dios. Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 en adelante. Y le dice: Dios, ¿cómo ves, hombre? Me equivoqué con la roca, debí hablarle en vez de golpearla, pero no se puede, que hagas algo. Y ahí dentro de eso Moisés hace esta declaración, versículo 24: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo ¿qué? ¿Qué muestra Dios al hombre? Por favor, observe qué dice. Moisés dice: tú has comenzado. Fíjese nomás, y Moisés, después de todos los milagros que vio en Egipto, en el desierto, dice: has comenzado a mostrar tu grandeza. Imagínese lo grande que cree Moisés que es Dios. O sea, no solo Moisés está pensando en Egipto, las plagas, cada una de ellas, la salida, el mar rojo abierto, el maná del cielo, el agua de la roca. No, Moisés dice: todo esto apenas me comienza a demostrar lo grande que eres tú y lo poderosa que es tu mano. Y luego hace la misma pregunta del salmista, hace el mismo reconocimiento que Jetro, su suegro, años antes. Dice: ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras? Que haga obras. Dios hace obras y proezas como las tuyas. La respuesta es nadie. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es grande. Y Él nos ha llamado a ti y a mí a ser grandes, porque Él es grande y nosotros somos sus hijos. Entonces somos los grandecitos. Él es grande, es mi Padre. He nacido del agua y del Espíritu, y Él me ha llamado a esa grandeza. Ahora, antes de explicar qué clase de grandeza o a qué clase de grandeza nos ha llamado Dios, permítame recordarle, de acuerdo a la Biblia, que a Dios no le gustan las personas que ambicionan grandeza. O sea, Dios no está de acuerdo con los que ambicionan grandeza. Por eso Pablo escribía en 1 Corintios 1:25, pasaje que leí: lo más insensato de Dios es más sabio que cualquier hombre, y lo débil de Dios es más poderoso que cualquier hombre, y que lo que los hombres puedan juntar, Dios está en otro nivel. Por eso es que a Dios no le gustan los que ambicionan grandeza o los que se acercan a Él con soberbia, porque eso es no entender y no conocerlo. A Dios grande debemos acercarnos con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Que a Dios no le gustan los hombres que ambicionan grandeza es un hecho. Desde el libro de los Génesis capítulo número 11, la famosa historia de la Torre de Babel, ahí queda perfectamente estipulado que a Dios no le gustan los hombres que ambicionan grandeza. Se habían juntado los hombres, tenían una misma lengua, tenían un mismo propósito. El versículo número 4 del libro de Génesis capítulo 11 dice que los hombres comenzaron a decir: edifiquémonos una ciudad, edifiquemos una torre alta. Y luego viene algo: ellos querían grandeza. Dice: hagámonos un nombre que sea famosa nuestra unidad. Queremos que los demás conozcan quiénes somos. Y esto a Dios no le gustó. No le gustó que, si usted sigue leyendo el pasaje, Dios descendió del cielo a confundir la lengua de la gente para que no siguieran con estos propósitos. Porque ¿qué es el hombre delante de Dios? No es que Dios quiera sentirse Dios y que Dios quiera sentirse grande. No, es que Él es grande. Y lo que quiere es que tú y yo entendamos dónde está nuestro lugar, pero también que entendamos a qué fuimos llamados por Él. A Dios no le gustan los hombres que ambicionan grandeza, que ambicionan el aplauso. No le gustan los hombres soberbios. Queda demostrado con la historia de Saúl, 1 de Samuel capítulos 13, 14 y 15, cómo Dios desechó a Saúl por su soberbia, porque se creía más grande que Samuel, porque se creía más grande que Dios, creía que sabía más que la ley misma de Dios.
Y debiendo esperar al profeta Samuel para que ofreciera el holocausto, no esperó. Y él dijo: yo lo puedo hacer, para eso soy el rey. Y a Dios no le gusta cuando nosotros ambicionamos grandeza o nos creemos más que Él. Y no es que no le guste porque le caigamos mal, no le gusta porque estamos equivocados. Y al estar equivocados estamos lejos de Él. Saúl desobedeció en más de una ocasión los mandamientos de Dios y Dios lo desechó. Y Dios mencionó: ya tengo un hombre conforme a mi corazón. O sea, alguien que entiende quién soy yo. Y este era David. A Dios no le gustan los hombres que ambicionan grandeza. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jacobo y Juan, que eran hijos del trueno, le pidieron un día, Marcos capítulo 10 o Mateo capítulo número 20. Mateo dice que fue la mamá la que le pidió a Jesús, pero Marcos dice que fueron ellos. O sea, permítame complementar. Ay, qué problema. No, no es problema. O sea, la mamá lo pidió y ellos estaban de acuerdo y los tres lo pidieron. O sea, no cree que fue la mamá de metiche y ellos dijeron: no, nosotros no queríamos eso. No, ellos también ahí estaban. Sí, Señor, Él y yo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Se acuerda qué les dijo Jesús? Dijo: ay, pelados, ustedes no pueden beber mi copa. Y ellos dijeron: sí. Y luego Jesús les dijo: ah, bueno, sí, es cierto, sí van a beber mi copa. O sea, la del sacrificio, la del martirio por la fe. Pero Jesús les declara y les dice más: no está en mí dar el lugar a mi derecha o a mi izquierda. Y dice ahí, me impacta, bueno, no me impacta tanto, pero quiero hacer énfasis que los demás discípulos se enojaron. O sea, se enojaron porque ellos también querían ser. Dijeron: ¿por qué yo? Creo que Pedro se quedó diciendo: ah, me sacaron, porque ellos eran los tres más amigos de Jesús. Y Jacobo y Juan dijeron: mamá, vamos con Jesús. Y Pedro se quedó fuera. Se enojaron Pedro y los demás. No, a Dios no le gusta que nosotros busquemos grandeza, que ambicionemos grandeza. Y Jesús lo estableció, dice: en los reinos de la tierra el rey se enseñorea del pueblo, pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser más grande sea vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A Dios no le gustan los que ambicionan grandeza. Por eso en las iglesias no debemos ambicionar grandeza, hueso, puesto, tarima. No, hermano, debemos ambicionar estar y ocupar el lugar que Dios nos ha dado, reconocerlo, aceptarlo y matarnos por ese lugar. Porque fuimos llamados a ser grandes por Dios, pero no para figurar nosotros, sino para hacer más grande aquel que es grande y reconocerlo como grande y reconocer que Él hace cosas grandes. Cuando Felipe llegó a Samaria, ya que la iglesia primitiva comenzó a predicar, comenzaron a salir los apóstoles a predicar al mundo. Felipe llegó a Samaria y este pasaje en Hechos capítulo número 8 dice que Samaria se impactó con lo que Felipe enseñaba, porque no nada más era lengua, hacía milagros, proezas, sanidades, liberaciones, y la gente se le comenzó a golpear y hubo un mover espiritual, tan mover espiritual que Pedro y Juan fueron a Samaria porque oyeron: oye, Felipe anda haciendo allá de las suyas, está haciendo muchos milagros. Y Pedro y Juan dijeron: vamos a ver, no vaya a andar chisqueando este Felipe. Y cuando llegaron se dieron cuenta que no, que era la obra de Dios. Pero dentro de esa historia había un hombre que practicaba la magia, llamado Simón. Y este Simón, dice la escritura, que como que simpatizó. Cuando Felipe compartió, él simpatizó y se empezó a juntar con los cristianos en Samaria. Pero cuando llegaron Pedro y Juan, comenzaron a imponer las manos sobre la gente y el Espíritu Santo caía sobre ellos. Cuando Simón se da cuenta de esto, usted recuerda, les ofreció dinero y les dijo: también a mí pónganme la mano, ¿cuánto cuesta? Yo quiero tener ese poder del Espíritu Santo. Y Pedro volteó y le dijo: arrepiéntete, Simón, porque así no vas a tener parte. Porque el don del Espíritu Santo no se compra con dinero. ¿Sabes? Porque Simón todavía tenía un corazón que ambicionaba grandeza. Quería tener ese poder para que lo vieran, para ser reconocido. Y sabes, hermano, amigo, el poder de Dios jamás es para tu grandeza. El poder de Dios en tu vida es para que la grandeza de Dios siga brillando más y más y más y más. Alabado sea su nombre. Y entonces estoy listo para decir lo que dije al principio de esta palabra. La grandeza del creyente está en Dios. La única manera de ser grandes es en Dios. El cristiano es grande porque está en Dios. Y sabe, creo que fuimos nacidos de nuevo para esta grandeza. Claro, si Dios es grande y yo soy su hijo, entonces yo soy grande también y fui llamado a ser grande.
Y esto lo dice la Escritura, nacimos para una nueva vida. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas a partir de ahora comienzan a ser hechas de nuevo. Romanos capítulo 1 verso 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, fuimos nacidos de Dios para ser grandes, para tener una nueva vida. No es mi opinión, es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 1, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, después que habían nacido de nuevo, porque Jesús había soplado sobre ellos y comenzó una obra regeneradora en ellos a través del evangelio y de creer en la resurrección de Jesús. Pero dice el versículo 8 que Jesús les dijo: y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos nacido en Cristo y la única manera en que podemos ser grandes es en Dios. Y hemos nacido para ser grandes, sí, pero no grandes desde el punto de vista humano, no grandes desde el punto de vista de enseñorearnos de la gente que nos rodea, sino hemos sido llamados a la grandeza en Dios. ¿Y dónde está la grandeza del creyente? El creyente fue llamado, voy a mencionar 3 áreas nada más de grandeza a la que fuimos llamados. Habría muchas, sí, muchísimas, pero quiero concentrarme en estas 3. El creyente fue llamado a ser grande en obediencia. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Usted y yo fuimos llamados a ser obedientes, pero con ganas. O sea, obedientes sobresalientes. Eso es grandes en obediencia, excelentes en obediencia. Deuteronomio capítulo número 10 versículos 12 en adelante, un pasaje muy conocido. Quiero que abra su Biblia ahí y vaya siguiendo con su vista esto que quiero compartir. Dice: ahora pues, Israel, escribe Moisés, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Eso es obediencia. Y que lo ames y sirvas a Jehová. O sea, amor con obediencia, con servicio, todo está complementado, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, obediencia, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ellos. O sea, acuérdate que Dios es grande. Versículo 16: y Moisés le dice al pueblo, y nos dice Dios a ti y a mí: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Aquellas cosas que te contaminan en tu vida, aquellas cosas que te contaminan en lo que tú desarrollas, en lo que tú vives, hay que cortarlas. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, dejen de ser cabezones. Usted y yo fuimos llamados a ser grandes en obediencia a Dios. Aleluya. Porque Jehová vuestro Dios, dice el verso 17, para que le quede claro, porque Jehová vuestro Dios. O sea, usted debe circuncidar su corazón y debe usted, como dice Moisés, no endurecer su cabeza, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo número 11, versículo número 1. Palabras de Moisés para ti, para mí. Amarás pues a Jehová tu Dios, otra vez amor y obediencia, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que ser obedientes? ¿Cuándo hay que ser grandes en obediencia? Todos los días, todos los días. Versículo número 8 dice: guardad pues, otra vez, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Fuimos llamados a ser grandes, grandes en obediencia. Si pudiera pensar en dónde se originó este pueblo, esta raza de Dios o en Dios, pues pudiera ir al origen, que fue Abraham, de hecho denominado el padre de la fe. Y usted sabe el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Pero ya el 1, ya sabes: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El verso 2 y 3 dice: y haré de ti, vea la promesa, una nación grande. ¿En qué iba a consistir la grandeza de esta nación que iba a descender de Abraham?
y te bendeciré y haré prosperar tu camino, y a los que te maldijeren maldeciré, a los que te bendijeren te bendeciré y serán benditas en ti. Vea lo grande del proyecto de Dios para nosotros. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Cristo Jesús, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús es el Salvador del mundo. Vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí para hacernos grandes, grandes en obediencia y copiar lo que Abraham hizo, obedecer a Dios. Hemos sido llamados a ser grandes en obediencia, a ser grandes como Abraham en fe. Él es el padre de la fe. Uno de los milagros que Jesús hizo a una persona que no era judía es aquel milagro que le hizo al centurión, que de hecho no fue ni siquiera un milagro a él directamente, sino a uno de sus siervos. Mateo capítulo 8, versos del 5 en adelante. El centurión llegó con Jesús y le dijo: Señor, tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dijo: vamos, voy a orar por él. Y el centurión le dijo: no necesitas ir. Yo mismo soy hombre de autoridad, y si le digo a un siervo ve, y va y lo hace. Nada más di la palabra. Y cuando Jesús oyó esto, volteó con los demás e hizo énfasis en esto: en todo Israel no he encontrado esta clase de fe. O sea, les gana en fe, es grande en fe. Y que aprobó la fe, la grandeza en la fe, es un hecho. Porque le dijo: ve, así como dijiste, así va a ser hecho. Y el siervo de aquel hombre quedó sano en aquella misma hora. Claro, porque hemos sido llamados, en segundo lugar, a ser grandes en fe, a creer ciegamente en Dios, a creer en sus promesas, en su palabra. Porque si tú le crees a Dios, le vas a obedecer, y si le crees y le obedeces, Dios te va a bendecir. Es la promesa a Abraham, y es la promesa a ti, y es la promesa a mí, y es la promesa para el mundo entero. Porque fuimos llamados a ser grandes, sí, a una nueva vida de grandeza, sí, en obediencia, en fe. Y por si algo faltara, hemos sido llamados a ser grandes en servicio. Y el servicio tiene que ver justamente con la obediencia. Ya lo dije en Mateo 20, 26. Porque en el reino de los cielos el que quiera ser grande sea vuestro servidor. Jesús nos ha llamado a ser grandes en obediencia, en fe, en servicio y en santidad. Quizá la santidad resume todo lo anterior, porque la santidad tiene que ver hasta con nuestros motivos, con nuestros motores, con lo que nos mueve a obedecer, lo que nos mueve a tener fe, lo que nos mueve a servir. Y aún eso que nos mueve debe ser puro delante de Dios. Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo escribe a los maridos y le dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hace un resumen de lo que Jesús hizo para santificarla, a la iglesia, para purificarla a través de la palabra, para presentársela a sí mismo. Esto es maravilloso. Jesús nos ayuda a ser grandes en obediencia, en fe, en servicio, en santidad, para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Sabes, amigo, la iglesia por la que Jesús viene es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que aprende a ser grande en santidad. Y esta santidad, que es una santidad integral, no solamente santidad en el templo, o santidad en la iglesia, o santidad entre los cristianos, sino santidad en cada día de nuestra vida, obediencia cada día de nuestra vida, fe todos los instantes de nuestra existencia, servicio todos los días de nuestra vida. En donde Dios te ha llamado, en donde Dios te ha puesto, ahí es donde Dios quiere usarte, ahí es donde has sido llamado a ser grande, grande en obediencia, grande en fe, grande en servicio, grande en santidad. La iglesia, tú y yo, fuimos llamados a ser grandes, pero la única manera en que podemos ser grandes, sobresalientes, destacados, excepcionales, magníficos, es en Dios. Porque si tú tratas de ser grande por ti mismo, pues tendrás que jugar con las reglas del mundo. Pero hay otras reglas con las que jugamos nosotros, que son las reglas de Dios, son las reglas del reino de los cielos. Y la grandeza en el reino de los cielos está en servir, en obedecer, en creer, en temer a Dios, en amarlo, en vivir en santidad. Porque a eso fuimos llamados, a ser grandes como iglesia, porque Él nos hace grandes. Esta no es una palabra para hacerte sentir bien, positivo y decir: soy grande. No es mi pretensión. Mi pretensión es que tú recuerdes que somos grandes en Dios, pero por Él, porque Él es grande, porque Él hace cosas. Y una manera de conocer a Dios es reconocer su grandeza y lo que Él puede hacer. Y sabes, tú y yo fuimos llamados a ser grandes porque Él es grande.
pero para que Él brille, para que Él destaque, para que Él sea aplaudido, para que toda la honra y la gloria sean para Él. Porque en el reino de los cielos la grandeza se encuentra en la obediencia, la fe, el servicio y la santidad. Y todo esto engloba todo lo demás: el amor a los demás, el congregarse, etcétera. Dios nos ha llamado a ser grandes. Él nos hace grandes. Te pregunto a ti, ¿quieres ser grande? Y espero después de este sermón esté pensando: sí, las naciones que me conozcan, grabar discos, que el mundo entero, llenar estadios. No te hablo de esa grandeza, no te equivoques. La grandeza de la que te hablo es si quieres ser grande en obediencia, quieres ser destacado en fe, si quieres ser magnífico en servicio, si quieres ser excepcional en santidad, porque a eso fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados a ser grandes porque Él es grande. Somos santos porque Él es santo. Servimos porque Jesús nos dejó ejemplo de servicio. Obedecemos porque Él nos dejó ejemplo de obediencia. Tenemos fe porque es necesario para acercarse a Dios. Tú y yo fuimos llamados a ser grandes. Grandes en obediencia, en fe, en servicio y en santidad. ¿Quieres ser grande? Inclina tu cabeza, vamos a orar. Reconocemos tu grandeza, Señor, al estilo de Jetro. Todos nosotros, algún día que oímos lo que tú eres capaz de hacer, nos alegramos y reconocimos y hemos dicho: ahora conozco que Dios es grande, no hay nadie como Él. Porque tú eres hacedor de proezas, Señor. Ni siquiera alcanzamos a comprender la magnitud de tu grandeza. A lo más que llegamos es a comprender que no podemos entender lo grande que eres. Pero, Señor, al reconocer esto, queremos reconocerlo en nuestra propia vida, en nuestra vida personal. No solamente como una verdad conceptual, teológica, Dios es grande, sino, Señor, que esa grandeza tuya venga a aplastar nuestra pequeñez. Y entonces tu grandeza sea puesta en nosotros, tu gobierno sea puesto en nosotros, y nosotros seamos hijos tuyos, llamados a la grandeza en obediencia, fe, servicio y santidad. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estas virtudes con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, para que el fruto espiritual sea cada vez más vivo, cada vez más lleno, cada vez más grande en nosotros, y entonces vivamos en la grandeza que tú nos llamaste a vivir, Señor, en el lugar que nos has puesto, sin pretender otra clase de lugares, otra clase de sitios. Ayúdanos, Señor, a descubrir y aceptar el lugar que nos has dado, Señor, para que al aceptarlo vivamos felices y persigamos la grandeza, no al tratar de figurar o al ser reconocidos por los demás, sino al lograr que otros te conozcan a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Haznos hijos tuyos grandes, excepcionales, destacados en obediencia, en fe, en servicio y en santidad. Ayúdanos, Señor, para hacer esa iglesia grande, no solo en números, Señor, o en miembros, no, sino grande, Señor, en lo que nos has llamado a ser grandes. Que esa grandeza de esta iglesia se vea reflejada, Señor, en que otros te conozcan a ti y te reconozcan a ti por nuestro testimonio, por nuestra forma de vivir, por nuestra obediencia, fe, servicio y santidad. Tú eres grande, Señor, y no podemos compararnos contigo. Perdónanos si en algún momento hemos llegado a ti con reclamos, con preguntas, enfrentándote, Señor. Perdónanos, no habíamos entendido lo grande que tú eres y lo pequeños que somos nosotros. Pero, Señor, tampoco no nos permitas mantenernos en esa pequeñez y en esa autoestima baja. No, Señor, ayúdanos a entender que tú nos permitiste nacer de nuevo para una vida de grandeza, para que podamos obedecerte, creerte, servirte y reconocerte en todos nuestros caminos para vivir en santidad, Señor, porque esa es la iglesia por la que tú vienes, una iglesia grande. Enséñanos a ser grandes en ti, Señor, no en nuestros talentos, no en nuestras capacidades. Ayúdanos a reconocer la grandeza tuya en nuestras vidas, para que entonces, Señor, podamos nosotros ser hijos magníficos delante de ti y ser parte de esa iglesia grandiosa, pura, sin mancha, sin arruga, por la cual tú vienes. En tu nombre precioso hemos orado, Señor. Amén.
Recuerde que somos grandes en Dios. Somos grandes en Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté allí. Que el Señor te bendiga.